Capítulos 12. De lo que encontró un cabreros a los que estaban con Don Quijote. Estamos en estos, dijo. Llegó otro mozos de lo que las traían al aldeas el mastimentos y dijo: ¿sabéis lo que pasó en el lugar, compañeros? ¿Cómo podemos saber? Respondió uno de ellos. Pues sabed, prosiguió el mozos, que murió esta mañana aquel famosos pastor estudiantes llamado Grisóstomos, y se murmura que ha muerto de amores de aquel endiabradas moza de Marcelas, la hija de Guillermo el Rico, aquella que anda de habita de bastoras por estas andrudiales. ¿Por Marcelas, dices? Dijo uno. Por esas dije, respondió el cabreros. Y es lo fuertes que mundió tus testamentos que le enterrasen en el campo como si fuera moro, y que sue al pie de la España de la Paña, donde está la fuente del Alcornoque, porque según fue fuera y dice que lo dijo él, aquel lugar es donde él la vio la vez a verlas. También cantó otras cosas, tales que los abades del pueblo dicen que no han de cumplir si el bien que los cumplas, porque parecen de gentiles. A todo lo cual respondió aquel gran su amigos Ambrosios, el estudiantes, que también se vestió de pastor con él, que ha de cumplir todos sin faltar nada, como lo dejó mandado Grisóstomos, y
sobre de y esto andrá el pueblos alborotados. Mas a los que se dicen en fin se harán lo que Ambrosio y a todos los pastores sus amigos quieren, y mañana le vienes a enterrarán con gran pompas a donde tengo dichos, y tengo para mí que ha de ser cosas muy demos, yo no dejaré de ir a verlas, y supieses no beber mañana al lugar. Todos haremos lo mismo. Respondiores los cabreros, y echaremos suertes a quien ha de quedar a cuadrar las cabras de todos. Bien dice Pedro, dijo uno de ellos, aunque no será menester usar de estas diligencias, que yo me quedaré por todos, y no lo atribuirá al virtud y a poca curiosidad mía, sino a que no me dejan andar el garrachos que el otro día me pasó este pie. Con todo eso te lo agradecemos, respondió Pedro, y Don Quijote rogó a Pedro le dijese que muerto era aquel que pastora aquella, a lo cual Pedro respondió que lo que sabía era que el muerto era un hijo de algo rico, vecino de un lugar que estaba en aquellas sierras, el cual había sido estudiante muchos años en Salamanca, el cabo de los cuales había vuelto a su lugar con opinión de muy sabio y muy leído. Principalmente decían que sabía la ciencia de las estrellas, de lo que pasaba y de lo que pasa allá en el cielo, el sol y la luna, porque puntualmente nos decía el Cris del sol y de la luna. Eclipse se llama, amigo, que no Cris. El escurecerse, esos dos luminares mayores, dijo Don Quijote, mas Pedro no reparó en niñería. Prosiguió su cuento diciendo así mismo, adivinaba cuándo había de ser el año abundante o estéril, quiere decir amigo, dijo Don Quijote. Estéril, hostil, respondió Pedro, todo se sale allá. Digo, con esto le decía, se hicieron su padre y sus amigos, que le daban crédito muy ricos porque hacían lo que él les aconsejaba, diciéndoles sembrar este año cebada, no trigo. En este podéis sembrar garbanzos y no cebada.
El que viene será de quilla, de aceite. Los 3 siguientes no se cogerá gota. Esa ciencia se llama astrología, dijo Don Quijote. No sé cómo se llama, replicó Pedro, mas sé que todo esto sabía aún más. Finalmente no pasaron muchos meses después que vino de Salamanca, cuando un día permaneció vestido de pastor con su cayado y pellizco. Habiéndose quitado los hábitos largos que como escolar traía y juntamente se vistió con él de pastor, otro de sus grandes amigos, llamado Ambrosio, que había sido su compañero en los estudios. Olvidábase decir cómo Grisóstomo, el difunto, fue grande hombre de componer coplas, tanto que le hacía los villancicos para la noche del nacimiento del Señor y los autos para el día de Dios, que los representaban los mozos de nuestro pueblo, y todos decían que eran por el cabo. Cuando los del lugar vieron tan improviso vestidos de pastores los 2 escolares, quedaron admirados y no podían adivinar la cosa que les había movido a hacer aquella tan extraña mudanza. Ya en este tiempo era muerto el padre de nuestro Grisóstomo, y él quedó heredero en mucha cantidad de hacienda, así en muebles como en raíces, y no pequeña cantidad de ganado mayor y menor, en gran cantidad de dineros, y todo lo cual quedó hermoso señor de absoluto, y en verdad que todo lo merecía, que era muy buen compañero, caritativo y amigo de los buenos, y tenía una cara como una bendición. Después se vino a entender que el haberse mudado de traje no había sido por otra cosa que por los andares por estos despoblados en pos de aquella pastora Marcela, que nuestro zagal nombró delante, de la cual se había enamorado el pobre difunto de Grisóstomo. Quiero os decir ahora, porque es bien que lo sepáis, quién es esta rapaza. Quizás, aún sin quizás, no habréis oído semejante cosa en todos los días de vuestra vida, aunque viváis más años que sarna. Decir sarra, replicó Don Quijote, no pudiendo sufrir el trocar de los vocablos del cabrero. Harto vive la sarna, respondió Pedro, y si es señor que en vez de andar saliendo al cabo cada paso los vocablos, no acabaremos en un año. Perdonad, amigos, dijo Don Quijote, que por haber tanta diferencia de sarna a sarra os lo dije, pero vos respondisteis muy bien, porque vive más sarna que sarra, y proseguid vuestra historia, que no os replicaré más en nada. Digo, pues señor mío, de mi alma, dijo el cabrero, que en nuestra aldea
hubo un labrador más rico que el padre de Grisóstomo, el cual se llamaba Guillermo, el cual Dios, amén, de muchas y grandes riquezas, una hija de cuyo parto murió su madre, que fue la más honrada mujer que hubo en todos estos contornos. No parece sino que la vio con aquella cara. De un cabo tenía el sol y del otro la luna, sobre todo haciéndose ahí amiga de los pobres, por lo que creo que debe de estar su ánima a la hora de ahora gozando de Dios en el otro mundo. Y a pesar de la muerte de tan buena mujer, murió su marido Guillermo, dejando a su hija Marcela, muchacha y rica en poder, un tío suyo, sacerdote beneficiado en nuestro hogar. Creció la niña con tanta belleza que nos hacía acordar de la de su madre, que la tuvo muy grande. Con todo esto se juzgaba que la había de pasar la de su hija, y así fue cuando llegó a la edad de 14 a 15 años. Nadie la miraba, que no obedecía a Dios, que tan hermosa la había criado. No más quedaba enamorado y los más quedaban enamorados y perdidos por ella. Guardábala su tío con mucho recato y con mucho encerramiento, pero con todo esto la fama de su mucha hermosura se extendió de manera que así por ella como por sus muchas riquezas, no solamente de los de nuestro pueblo, sino de los de muchas leguas a la redonda, y de los mejores de los mejores de ellos era rogado, solicitado e importunado su tío se la diese por mujer, mas él, que a los derechas es muy buen cristiano, aunque quisiera casarla luego, así como la vía de edad, no quiso hacerlo sin su consentimiento, sin tener ojo a la ganancia y granjería que le ofrecía el tener la hacienda de la moza, dilatando su casamiento, y a fe que se dio esto en más de un corrillo en el pueblo, en alabanza del buen sacerdote, que quiero que sepas, señor andante, que en estos lugares cordos, de todo se trata y de todo se murmura, y tened para vos como yo tengo para mí, que debía de ser demasiadamente bueno el clérigo que obliga a sus feligreses a que digan bien de él, especialmente en las aldeas. Así es la verdad, dijo Don Quijote, y proseguid adelante, que el cuento es muy bueno, y vos, buen Pedro, le contáis con muy buena gracia la del Señor
no me falte, que es la que hace al caso, y en lo demás sabréis que, aunque el tío proponía a la sobrina y le decía las calidades de cada uno en particular, de los muchos que por mujer la pedían, rogándole que se casase y escogiese a su gusto. Jamás ella respondió otra cosa, sino que por entonces no quería casarse y que por ser tan muchacha no se sentía hábil para poder llevar la carga del matrimonio. Con estas que daba al parecer justas excusas, dejaba el tío de importunarla y esperaba a que entrase algo más en edad y ella supiese escoger compañía a su gusto, porque decía él, y decía muy bien, que no había de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad. Pero hételo aquí, cuando no me cato, que remanece un día la melindrosa Marcela hecha pastora, y sin ser parte su tío, ni todos los del pueblo, que se lo desaconsejaba, dio en irse al campo con las demás zagalas del lugar, y dio en guardar su mesmo ganado. No así como ella salió en público y su hermosura se vio al descubierto, no os sabré buenamente decir cuántos ricos mancebos, hidalgos y labradores han tomado el traje de Crisóstomo y la andan requebrando por esos campos, uno de los cuales, como ya está dicho, fue nuestro difunto, del cual decían que la dejaba de querer y la adoraba. Y no se piense que porque Marcela se puso en aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco o de ningún recogimiento, que por eso ha dado indicio, ni por semejas que venga a menoscabo de su honestidad y recato. Antes es tanta y tal la vigilancia con que mira por su honra, que de cuantos la sirven y solicitan, ninguno se ha alabado, ni con verdad se podrá alabar que la haya dado alguna pequeña esperanza de alcanzar su deseo, que puesto que no huye ni se esquiva de compañía y conversación de los pastores y los trata cortés y amigablemente, en llegando a descubrir su intención cualquiera de ellos, aunque sea tan justa y santa como la del matrimonio, los arroja como si fuera un trabuco. Y con esta manera de condición hace más daño en esta tierra que si por ella entrara la pestilencia, porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de los que la tratan a servirla y amarla, pero su desdén y desengaño los conduce a términos de desesperarse, y así no saben qué decirle, sino llamarla a voces cruel y desagradecida, y con otros títulos a semejantes. Qué bien la calidad de su condición manifiesta. Y si aquí estuvieseis, Señor, algún día,
veríades resonar estas tierras y estos valles con los lamentos de los desengaños que la siguen. No está muy lejos de aquí un sitio donde hay casi 2 docenas de altas hayas, y no hay ninguna que en su lisa corteza no tenga grabado y escrito el nombre de Marcela, y encima de alguna una corona grabada en el mismo árbol, como si más claramente dijera a su amante que Marcela la lleva y la merece de toda la hermosura humana. Aquí suspira un pastor, allí se queja otro, acullá se oyen amorosas canciones, acá desesperadas endechas. ¿Cuál hay que pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina o peñasco, y allí, sin plegar los llorosos ojos, embebecido y transportado en sus pensamientos, le halló el sol a la mañana? ¿Y cuál hay, sin dar vado ni tregua a sus suspiros, en mitad del ardor de las más enfadosas siestas del verano, tendido sobre la ardiente arena, envía sus quejas al piadoso cielo, y de este y de aquel, y de aquellos y de estos, libre y desenfadadamente triunfa la hermosura Marcela. Y todos los que la conocemos estamos esperando en qué ha de parar su altivez, y quién ha de ser el dichoso que ha de venir a domeñar condición tan terrible y gozar de hermosura tan extremada. Por ser todo lo que he contado tan averiguada verdad, me voy a entender que también, y es lo que nuestro zagal dijo que se decía de la causa de la muerte de Crisóstomo. Y así os aconsejo, Señor, que no dejéis de hallaros mañana en su entierro, que será muy de ver, porque Crisóstomo tiene muchos amigos, y no está de este lugar aquel donde manda enterrarse media lengua. En cuidado me lo tengo, dijo don Quijote, y agradezco el gusto que me habéis dado con la redacción de tan sabroso cuento. Oh, replicó el cabrero, aún no sé yo la mitad de los casos sucedidos a los amantes de Marcela. Mas podría ser que mañana topásemos en el camino algún pastor que nos lo dijese. Y por ahora, bien será que os vais a dormir. Oh, replicó el cabrero, aún no sé yo la mitad de los casos sucedidos a los amantes de Marcela, mas podría ser que mañana topásemos en el camino algún pastor que nos lo dijese. Y por ahora, bien será que os vais a dormir debajo de techado, porque el sereno os podría dañar la herida, puesto que esta es la medicina que se os ha puesto, que no hay que temer de contrario accidente. Sancho Panza, que ya daba al diablo el tanto hablar de cabrero, solicitó por su parte que su amo se entrase a dormir en la choza de Pedro. Hízolo así, y todo lo demás de la noche se le pasó en memorias de su señora Dulcinea a imitación de los amantes de Marcela. Sancho Panza se acomodó entre Rocinante y su jumento y durmió, no como enamorado desfavorecido, sino como hombre molido a coces.